Entonces esta mañana celebramos la culminación de la serie Mi Casa, que por 2 meses estuvimos tratando. Y Mi Casa hacía alusión a la familia. Y usted puede escuchar todas estas predicaciones por YouTube. Ahí están todas. El testimonio de Omar Hernández, lo que predicó el pastor Alexander, lo que yo les he predicado sobre la cultura marxista, sobre los perfiles de la familia, sobre la bendición que hay en toda familia, roles de la familia, todo lo que hemos estado hablando durante estos domingos. Entonces esta mañana pues hubiera querido que estuviera todo el grueso de nuestra gente, ¿no? Pero para contarles cómo es una familia como la mía, anticipando a todos en este día que el que anhela ser ministro de Dios o el que es llamado para ser ministro de Dios, una buena obra desea. Dice el apóstol San Pablo. Pero el que desea servir a Dios debe tener estos requisitos. A, marido de una sola mujer, monogamia. Quiere decir que en Dios está la autorización que los ministros nos casemos. Y luego dice que tenga a sus hijos en sujeción. Y está hablando del mismo hombre o la misma persona que anhela servir a Dios, que tenga a sus hijos en sujeción. 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no idólatra, etcétera. Entonces por eso es que los ministros de Dios nos casamos y establecemos una familia. Y de hecho los ministros del Señor de la Biblia también se casaron, como el apóstol Pedro. Pedro fue, según la tradición católica, según la tradición, no la Biblia, el primer papa, la tradición, pero no la palabra. Sea lo uno o sea lo otro, como lo quiera ver, Pedro tuvo esposa porque el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. Si tuvo suegra, tuvo esposa. Es muy normal que los ministros se casen. Y yo recibí mi llamado después de que me convertí en el año 79 a ser un ministro de Dios. Después tendría tiempo para comentar esta experiencia. Y en el año 83, yo me convierto en el 79 y en el 83 contraje nupcias con Esther Rodríguez, hija de don Luis Arturo y la señora Ethel. Luis Arturo también abrió unas obras, hablamos de obras, unas congregaciones en Miraflores, Armero, Armenio y otros lugares. Dentro de su empirismo, él no fue el teólogo, pero tenía una pasión y dejó una herencia en sus hijos. El 17 de diciembre de 1983 nos casamos y celebramos un pacto ante Dios: ser fiel en tiempo de tristeza y de alegría, de abundancia y de pobreza, de salud y enfermedad, en lo que la vida da y en lo que la vida quita. Le entregué una argolla, ella me entregó otra y ahí hicimos el pacto. Un pacto que va más allá de la argolla, porque algunos me dicen: oye, usted no tiene la argolla. No, la argolla no por alergia, la argolla no porque no puedo, no resisto, no. Pero el anillo está en mi corazón. Es que tú no tienes alergia, tú no tienes alergia. Y nos casamos. Pasó varios años y en el 86, México 86, Argentina campeón, con Salvador Vilardo. En ese año, en ese mundial, sí, Ivonne nació, nuestra primera hija. Me llamó mi mamá, me llamó la enfermera y me dijeron: tiene un regalo de Dios, porque no había
las famosas ecografías, y yo no sabía qué era. Y me dijeron, es una niña. Me arrodillé, levanté mis manos al cielo, me emocioné tanto, lloré de alegría. Y luego vi que después de Cristo, la familia de uno es algo espectacular, y sobre todo los hijos. Porque un hijo es una cosa, una experiencia linda, y ella después lo entendió. No me entendía hasta hace 4 años, pero hace 4 años que nos entendió bien. Y luego pasó 86 al 92. Y en el 92, después de tanta insistencia de la niña que decía yo quiero un hermanito, y yo no quería hermanitos, y me acuerdo del pastor Efraín Sinisterra, lo conocen, el moreno alto, que me dijo, hombre, regálale un hermanito a la niña. Así me habló. Entonces llegó el hermanito en el año 92. Y en ese año nosotros fuimos felices porque se cumplió un deseo, y es que queríamos que fuera un varón y que fuera como Esther lo pedía. Ella decía, yo quiero un niño calvo, calvo, calvo. Y le nació calvísimo, bien calvito. Hermoso niño, nos emocionó, nos alegró. Disfruté la niñez de este niño como ustedes no saben. Me acuerdo que cuando él tenía unos meses, como 11 meses, ya estaba caminando. ¿A los cuántos caminó? Que tú sí tienes memoria. Al año. Y me regalaron un balón de fútbol de moda en esa época, profesional, kicker. Y él jugaba con ese balón y yo jugaba con él. Qué etapas más lindas. Y así consolidamos la familia. 35 años de casados, con altas y bajas, en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez, en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, en tiempo de alegría y en tiempo de tristeza. ¿Qué es un hogar modelo, el hogar para mostrar en Guinness Record? No, porque todo hogar, incluido el suyo, tiene altas y bajas. Y nuestro hogar se ha preocupado por honrar a Jesús y que Él sea el centro de nuestra familia. Eso sí, indefectiblemente Jesús es el centro. Y eso nos ha permitido llegar hasta estos 35 años que cumpliremos este año. Y como les contaba en el primer servicio que fue, que ya dije, la gente se esforzó por llegar al primer servicio, ¿no? No, yo lo haría. Yo le dije a mi mamá, si yo fuera creyente, yo me voy al primer servicio y después me voy. Y me voy al partido. Y los hermanos como que me captaron ese pensamiento. Porque se vinieron al primer servicio, ¿no? Que estaba muy bonito. Y les decía en esta mañana que el rector de nuestra familia ha sido Jesús el Señor. Y de ahí en adelante todo ha sido añadidura. Y en esta mañana hemos querido hacer el siguiente ejercicio, y es que cada uno de los miembros de mi familia cuenten en 7 minutos lo que ha sido su rol, su experiencia, y al final quiero declarar una palabra para toda la familia en el nombre del Señor. Así que quiero presentarles, o requete presentarles, a mi cónyuge, mi esposa, mi compañera Esther Rodríguez. Dios les bendiga, buenos días. Yo quiero hablar un poquito sobre el rol de esposa que he ejercido en estos 35 años. Efesios 5:33 dice la palabra: en todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Entonces, el Señor lo que enseña es: el hombre tiene que amar a su esposa, pase lo que pase, tiene que amarnos. Y nosotras, pase lo que pase, tenemos que respetar a nuestro esposo. Estaba leyendo un libro y da esta frase: el matrimonio ideal no ocurre por casualidad, requiere esfuerzo y compromiso. Y eso es lo que ha pasado en nuestro hogar. Esfuerzo durante 35 años para podernos relacionar bien.
donde hay dos personas, siempre habrá inconvenientes, siempre habrá puntos de vista diferentes. Y pues eso pues también ha ocurrido, así que hemos puesto nosotros nuestro esfuerzo y el compromiso que hemos hecho delante del Señor de permanecer unidos hasta que la muerte nos separe. Hay unos elementos en nuestro hogar que han contribuido para mantenernos. El primer elemento que hemos hecho nosotros son acuerdos. Antes de casarnos tuvimos 2 años de casados y de novios, y hicimos acuerdos para nuestro matrimonio. Acuerdos de, por ejemplo, si no nos entendemos, si estamos en una discordia, pelea o alguna situación, lo que vamos a hacer es manejarlo entre nosotros. No vamos a ir a decirle ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a tu familia, porque siempre que alguno de los dos va a contar desde su punto de vista víctima. Entonces yo soy víctima y empiezo a mostrarle a mi papá y a mi mamá que yo soy la perfecta y que él es el problema en mi vida. Entonces empiezan a cogerle rabia a mi esposo, y pues igual si él va y cuenta esta situación en su casa, y luego que sembramos la semillita del malestar, entonces ya estamos otra vez juntos, amándonos, y ya hemos sembrado alguna situación complicada dentro de la familia. Así que dijimos, vamos a manejarlo nosotros solos, lo que vivamos lo vamos a vivir aquí internamente, los dos con el Señor. Segundo elemento que nosotros manejamos fue conocer las diferencias entre hombres y mujeres. Yo pienso tan diferente a lo que piensa mi esposo porque él es un hombre. Él ve las cosas de otra manera a como yo las veo. Emocionalmente yo reacciono diferente a como él toma las cosas, de pronto más parco, más tranquilo, y yo un poco más acelerada. Entonces buscamos entender cuáles eran las diferencias entre hombres y mujeres. El tercer elemento es evitar las comparaciones, y esto se da porque cuando uno está en una reunión y uno ve una pareja, uno siempre está viendo como cómo se está portando el esposo o cómo se está portando la esposa, y empieza a comparar y está viendo que como que, ay, allá sí, ay, mire, y en mi casa no. Y eso es un problema, porque un día yo vi un programa que dice, se llama Cambiemos Esposas, y yo me imaginaba yéndome al hogar de otra familia. No, eso es un complique, eso va a ser imposible, porque el dechado de virtudes hay, pero también dechado de defectos. Entonces tenemos que darnos cuenta, y lo que decidimos nosotros en nuestra relación fue evitar las comparaciones y exaltar lo positivo en cada uno. Siempre tratar de que lo positivo esté por encima de las cosas negativas que están afectando nuestra relación. Otro elemento es la discrecionalidad entre nosotros y la familia. Ese manejo de solamente nosotros. Ahora, no quiere decir que no vamos a comentar alguna situación, que no vamos a pedir ayuda. Claro que sí, hablamos, pero la idea es tratar de nosotros mismos manejarlo, porque a veces un tercero no entiende la situación y puede afectar nuestra relación. Entonces aprendimos esa parte. Otro elemento básico es la palabra, la Biblia. Siempre hemos leído la Biblia, y la Biblia tiene muchos elementos para un buen manejo de la familia. Así que siempre tuvimos la palabra de Dios como nuestro punto de referencia. Lucas 18:27 dice que Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en un momento de alguna crisis, algún enojo, no nos entendemos por algo, yo aprendí a encerrarme con Dios, a leer la Biblia y a pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude y nos guíe en lo que nosotros estamos decidiendo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Dios también entra en esos momentos de crisis, esos momentos donde no nos hemos comprendido, y Dios es excelente para nuestra ayuda. Y el último elemento que hemos manejado dentro de esta relación de 35 años ha sido la oración. Siempre he entendido que solamente Dios llena los vacíos del corazón. Probable uno busca un novio, un esposo, porque dice: va a llenar, va a ser mi satisfacción, va a ser lo que necesito en mi vida, y no.
Cuando llegan los hijos es algo lindo y cree uno que ya eso es lo máximo. Tampoco. Todo es importante. Cuando uno compra cosas para el hogar, todo eso también es importante, pero no satisface completamente el corazón. Hemos hecho viajes y eso no satisface. ¿Qué ha satisfecho mi corazón? Jesucristo. Cuando yo siento que mi corazón le falta algo, como que viene un poquito esa tristeza, un poquito como la depresión, yo sé que tengo que arrodillarme y tengo que orar y tengo que entregarle al Señor la situación que estoy viviendo, y Dios me ha ayudado y me levanto de una manera diferente, porque es la única, la oración y la palabra de Dios es la que nos ha levantado y nos ha sostenido. También las otras elementos que les he comentado. Uno nunca ha estudiado para ser un esposo o un papá, pero hay libros que nos ayudan, y nosotros tenemos a un psicólogo cristiano, sus libros nos gustan mucho, que es el doctor Dobson, y hemos leído varios libros de él para el manejo de la relación de pareja y con los hijos. Igualmente estuvimos leyendo Tim LaHaye y esto nos ayudó mucho también en el manejo de la relación de pareja. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Soy feliz con mi hogar, soy feliz con mi esposo, soy feliz con lo que hemos vivido, pero eso es añadidura, porque Dios es el único que satisface el corazón. Ahora, como rol de madre, eso es como rol de esposa, lo que hemos manejado. Como rol de madre, Eclesiastés 3:1 dice, en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Fueron 2 años de matrimonio sin hijos, y ya cuando llegan los hijos, pues yo entendí que debía tener un tiempo con ellos. Hay madres que no pueden sacar su tiempo para estar en el desarrollo, el crecimiento de los niños. Yo, gracias a Dios, pude hacerlo y estuve al lado de ellos, y algo que manejé con ellos fue tiempo de enseñarles, tiempo de conocerlos, tiempo de estar con ellos siempre, amor con disciplina. En la casa hubo disciplina, hubo manejo serio, pero también hubo mucho amor. Con ellos nosotros realmente nos desvivimos con amor con ellos. Hubo dedicación, hubo límites claros. Nosotros siempre les dijimos a nuestros hijos por la palabra lo que el Señor nos enseña. Los límites que pusimos, ellos tuvieron que someterse a esos límites, y eso yo creo que ha sido una ayuda en el hogar. Los valores, enseñarles a ellos qué es la responsabilidad, qué es la disciplina, qué es la honestidad. De pronto llegaba alguno con un lápiz que no era de ellos, porque sabía yo que era lo que les había comprado yo. ¿De dónde sacaste este lápiz? No, mami, es que me lo traje de otro niño. No, mañana lo entregas. Y esas pequeñas cositas enseñan a que ellos pudieran aprender lo que es los valores. Y el diálogo. Hablamos mucho en las diferentes épocas de la vida, siempre estuvimos hablando con ellos. Así que Dios ha sido el centro de nuestra familia. Bueno, ahora mi rol como hija, bueno, siempre he sido muy guardada, muy cuidada por mis papás. Nací en un hogar obviamente cristiano, y pues desde chiquita la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo pues no se apartará de él. No soy vieja, pero creo que estoy convencida que no me voy a apartar de ese camino, porque sé que mis papás han sembrado muchas cosas bonitas desde que yo era una niña. Recuerdo mucho cuando mi mamá me cantaba, me enseñaba la palabra de Dios de una forma súper creativa, y eso iba quedando en mi mente. Tanto ha quedado en mi mente que ahora se las canto a mi hija y me las sé perfectamente, se las repito, y pues ha sido bonito porque todo lo que me enseñaron a mí lo puedo poner en práctica ahora con mi hija. La niñez es una etapa súper linda porque todo lo que a uno le dicen uno hace. Venga a la iglesia, yo voy, venga, haga, uno hace todo porque uno es niño. Pero llega una etapa que es un poquito más complicada, que es la adolescencia. Entonces en la adolescencia ya no es como, venga, ¿y por qué? Haga, ¿y por qué? Lea, ¿por qué? Ore, ¿pero para qué? Entonces entran como esas dudas, esas preguntas o esa curiosidad por ir a experimentar qué pasa en el mundo. Entonces, pues yo siempre fui súper cuidada, la hija mayor de un hogar cristiano de pastores, pues ya se imaginan,
con muchísimos límites. Entonces yo quería como salir y mirar qué pasa en el mundo. No fui la niña más loca del mundo, realmente no. Pero obviamente hubo situaciones que me dieron para que dijera chévere el mundo. Pero pues yo como que estaba en esa cosa de que vengo a la iglesia, pero en otros días estoy haciendo otras cosas y pues realmente eso no está bien. O sea, o me decido por Cristo de verdad o me voy para el mundo, porque es que de verdad para estar con los dos pies, qué pereza. A los 19 años yo dije, bueno, yo he conocido mucho, a pesar de que realmente hubo tentaciones y cosas, nunca hice nada malo porque los principios estaban ahí. Pero ese día dije, bueno, Señor Jesús, la experiencia de mis papás no es la misma experiencia mía. Realmente yo quiero sentirte. Realmente yo quiero tener una experiencia súper bonita contigo y que tú te hagas real. Si yo tengo una experiencia hoy de verdad, ya me voy a meter contigo con toda y no me voy a apartar nunca. Y una tarde me arrodillé en mi cuarto y empecé a orar y dije, Señor, quiero sentirte, de verdad, quiero sentirte. Y yo sentí como una presencia de Dios bajó a mi habitación y yo sentía a Jesús, es que era literal Jesús ahí sentado al lado mío. Y yo no podía dejar de llorar y decía, Señor, de verdad, tú eres real. O sea, lo que mis papás me enseñaron no es simplemente una herencia, eres real. Y hoy he decidido entregarte mi vida con toda. Y desde ese día, pues con toda se la entregué y digamos, desde ese día no he dejado de orar un día, de leer su palabra y de estar siempre correctamente porque creo que es la mejor decisión. Si ustedes están aquí es porque se han decidido por Cristo, ¿cierto? Y lo más importante es decidirnos realmente por Él, no estar con un pie en el mundo, un pie en Cristo. Seamos firmes y mantengámonos con Él. Después llegó mi esposo. Cuando ya uno se decide por Cristo le llegan cosas bonitas, ¿no? Entonces llegó mi esposo y fue muy lindo ese tiempo porque él me ayudó mucho, él me lleva pues varios años y también es espiritualmente estaba también muy firme, entonces eso me ayudó mucho en mi crecimiento y pues los dos pudimos hacer un ministerio lindo, pudimos trabajar con los jóvenes y fue algo muy especial y yo les digo de verdad, lo más bonito es que siembren principios, los principios no se olvidan, los principios quedan aquí, a pesar de las tentaciones, a pesar de la curiosidad del mundo, los principios están aquí y nos podemos mantener. Y ahora que soy mamá, se los digo, o sea, yo todas las noches estoy ahí pegada a mi hija, explicándole la palabra, enseñándole la palabra, porque sé que un día ella va a estar así, sirviéndole al Señor Jesús y es lo que yo quiero. Bueno, algo que se me había olvidado decir. A pesar de que estuve en momentos difíciles de la curiosidad, pues nunca caí en la tentación, ya saben. Entonces, pues gracias a Dios pude llegar, que ahorita realmente es algo que no lo ven normal. O sea, dicen como, Virgen, ¿en serio? Yo me acuerdo en mi trabajo me decían, ¿tú? ¿En serio? Yo, pues sí, ¿de verdad? Sí, en serio. Pero pues lo logré y se puede y es bonito y cuando uno lo hace y llega bien y firme a su matrimonio es una bendición y realmente ha sido una bendición, ¿sí? Hola. Hola, buenos días. ¿Dónde están los yernos, las nueras? Levanten la mano. Los añadidos. Tenemos un grupo de primos que ahora son mis primos, los primos de Ivonne y todos los que somos esposos de las primas, ¿sí? De Ivonne, somos los añadidos, ¿no? Así nos llaman. Y es chévere, es bonito sentir que uno es un añadido. Y lo dicen con mucho cariño y uno es parte de la familia. Y cuando uno llega a una familia, pues realmente llega uno a la expectativa, ¿no? Si vas a ser aceptado, si caes bien, si empiezas con detallitos chiquitos, chocolatitos. Alguna vez traje algunos postres para la familia. Pero por encima de todo, es Dios que permite que uno encuentre la familia no perfecta, sino la familia donde encajes, ¿no? La familia donde te acepten como eres y donde empiezas a ver una familia como es también. No estamos acá para decirles somos la familia perfecta porque somos la familia pastoral, porque están los pastores, porque estamos en el ministerio. No somos la familia perfecta. No queremos ser la familia perfecta para ustedes.
y lo digo con mucho cariño, queremos agradar a Dios. Y eso es lo que cada familia debería buscar, agradar a Dios, no agradar al hombre, no agradar a los demás, porque cuando agrada al hombre le fallo, ¿sí? Cuando agrada al hombre la embarro. Pero cuando agrado a Dios, cuando como familia agradamos a Dios, se ve reflejado. Entonces, esa es la meta que todos los días buscamos a nivel personal, a nivel familia, con nuestras diferencias, con nuestras fallas, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter también, que no nos hace más perfectos el pararnos acá con un micrófono, no nos hace más diferentes, no nos hace más santos. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas que todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios y decir: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, la embarré en esto, Señor, la embarré en lo otro. Y la palabra de Dios dice en Juan que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y al final de cuentas lo que importa es que lleguemos al cielo. Lo que importa es que tu familia llegue al cielo. No necesitamos a veces andar predicándole a la familia y diciéndole arrepiéntete, y diciéndole Cristo te ama, y diciéndole Dios te ama, sino a través de nuestros hechos que ellos vean a un Jesús en nosotros. Y por eso es una relación personal. Y cuando llego a esta familia, obvio, pues llega uno ahí como yo recuerdo, yo llegué a la iglesia un enero, me senté más o menos allá donde está Miriancita, vi a Ivonne acá que estaba cantando en ese entonces, que había una tarima, los que recuerdan, ella estaba de negro, y la vi, eso fue como una luz que se abrió el cielo, ¡Ave María! Y fue algo así, y me enamoré a primera vista, pero después pues me enamoré, me gustó, pero después me enteré que era la hija del pastor. Y como la canción de Juan Luis Guerra, yo era un barrio pobre del centro de la ciudad, ¿sí? Y entonces, no, la hija del pastor, no, ¿sí? Y entonces, pero Dios es bueno porque a Ivonne no le gusta hablar por teléfono, ¿sí? Por los que dicen, ay, es que Ivonne no me contesta, los que me escriben, es que Ivonne no me contesta, no le gusta hablar por teléfono. Entonces, algo así, en una de esas yo la llamé, ya éramos como amigos, no más. No, éramos amigos, no éramos nada, ni sabía que me gustaba. Y ella me devolvió la llamada. Ella me dice: no sé por qué te devolví la llamada, porque yo nunca devuelvo las llamadas, ¿sí? Y ahí empezó una amistad. Algún día dije: no, la hija del pastor, eso no se va a fijar en mí. Algún día llegó en el carro del papá. Y dije: no, con carro eso no. Paradigmas que uno tiene, ¿no? Que solo Cristo rompe, ¿no? Pero yo tuve un sueño que decía: no me dejes, decía ella, no me dejes el carro de mi papá. En el sueño, se los aseguro. Se los aseguro. Y no la dejé. Acá estábamos, tenemos la niña. Y entro a la familia con la expectativa de bueno, ¿cómo es esta vuelta de ser parte de la familia pastoral? Y gracias a Dios he contado con la bendición de que me han aceptado como soy, de que me han enseñado, de que he visto el amor de Jesús en las vidas de ellos, de que he visto el amor de Jesús incluso en las situaciones que hemos vivido como familia, que como decía mi querida, hermosa y preciosa suegra, lo que pasa acá se queda acá, ¿cierto? Lo que pasa acá se queda acá. Y también cuando uno llega, y ya para cerrar con esto, cuando uno llega a una familia, es parte de un todo, ¿sí? O sea, me traigo mi familia, se traen su familia. Aquí está sentada la señora Georgina, la mamá del pastor, que para mí, yo nunca se lo he dicho, yo se lo he dicho a Ivonne, para mí es como una abuelita, para mí, no tengo abuelas, pero para mí es como una abuela, la quiero, la aprecio, he aprendido a apreciar y a querer a la familia Fajardo por su sinceridad, por su calidez, por su armonía, por su transparencia. Ya están mis dos primos añadidos ahí, ¿sí? Y a la familia Rodríguez, que es una familia, un combo completo que venía con combo aquí la familia, y eso es parte de eso, pero es parte de entender que hay vida porque Cristo la da, que es lo más importante, que lo que debe primar en una familia es Jesús para llegar a un objetivo que es ir al cielo todos. Que nuestro propósito sea que un día estés en el cielo con toda tu familia, con toda tu familia. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre mi rol como hijo, que gran parte de ese rol ha sido completamente inspirado y guiado por mis papás. Primero quiero que vayamos a Deuteronomio 6:6. Dice: estas palabras que
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y creo que mis papás han sido muy obedientes con esta palabra desde mi niñez hasta hoy. En mi niñez pues hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que yo recibiera la palabra de Dios. Todas las noches y me dormían con un versículo, con una oración. Luego me metieron en un colegio cristiano. Y no digo que eso haya sido mi salvación, pero sí quiero resaltar es que lo que tuvieron a su alcance para asegurarse de que yo tuviera la palabra de Dios, lo hicieron. Ya era tema mío si lo aceptaba o no lo aceptaba. También en mi niñez hubo un tema muy importante y fue un tema de salud en mi cadera a los 6 años, que vi cómo ellos se aferraron en su confianza a Dios y me enseñaron también ahí a un Dios sanador, un Dios que me cuida, un Dios que me ama, y como familia pues también fuimos cultivando esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Luego en mi adolescencia mi papá, mi mamá me guiaron sobre mi sexualidad, sobre mis tentaciones, pero todo a través de la palabra. Pusieron unos límites muy claros, diciéndome las consecuencias de si haces esto, va a pasar esto, si haces esto otro, va a pasar esto, si evitas esto, vas a poder tener esto en tu vida. Y pues esas cosas se fueron interiorizando mucho en mi corazón al punto en que luego en mi adolescencia, cuando estaba a punto de hacer cosas muy malas, pues había algo que me decía como no, esto en verdad está muy mal, como que ya no tengo por qué llegar allá. Pero igual nunca hubo una comunión con Dios que yo tuviera cercana, genuina, sincera, porque había como una especie de orgullo en mi corazón en la que decía, si mis papás son pastores, no tengo yo por ese hecho de que sean pastores, ser cristiano o tener una relación con Dios. No les quería, no sé, tenía como ese orgullo en mi corazón. Pero aquí viene lo importante de la palabra en Timoteo 3:15, que dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y yo supe las escrituras desde niño, y yo era este niño que habla acá. Desde la niñez has sabido las escrituras. ¿Por qué? Porque hubo referentes muy claros en mi casa, referentes de generosidad, que es mi papá y mi mamá. Mi papá es la persona más íntegra, más generosa que conozco en mi vida, y quiero honrar eso hoy en esta mañana delante de todos ustedes, porque cuando mi papá no esté, dentro de toda la herencia que me va a dejar de valores, de principios, lo más importante y con lo que más me va a quedar es con su generosidad y con sus principios de integridad hacia las personas. Nunca vi en mi casa una mamá irrespetando a mi papá, nunca vi a un papá borracho, nunca vi murmuración, nunca vi adulterio, nunca vi fornicación, nunca vi robos, pero siempre vi integridad y generosidad, sin decir que somos la familia perfecta. Esas referencias marcaron una diferencia entre saber o no saber las Sagradas Escrituras, porque yo no tenía una disciplina en mi adolescencia de leer la palabra, de orar, de tener una comunión con Dios. Pero el saber las Escrituras, como dice aquí en 2 de Timoteo, que desde la niñez has sabido las Escrituras, fue porque ellos me las inspiraron a través de su conducta, de su ejemplo. Hay 3 cosas muy importantes, y es que siempre tuve esa referencia por herencia y por inspiración. Porque, por ejemplo, mi papá siempre, desde que me acuerdo y tengo memoria, y mi mamá también, he sabido de primera mano que tiene una relación cercana con Dios, que oran, que mi papá ora todas las mañanas, que nos despertaba a Ivonne y a mí con su murmullo de oración, que mi mamá nos despertaba con su canto adorando a Dios. Pero lo importante acá es que cuando yo no tenía esa relación con Dios, esa comunión con Dios, llegaron mis 20 años aproximadamente, y mis emociones estaban por el piso, mis sentimientos estaban por el piso, no estaba valorando mis emociones, ni mis sentimientos, ni los de los demás. Y ahí me di cuenta que no era autosuficiente, que necesitaba de alguien superior a mí para restaurar mis emociones, y ahí acudí por esa herencia, por esa referencia y por esa inspiración a Jesús, a aquel que yo sabía que era más grande que yo, porque ellos me lo habían enseñado desde que era pequeño. Ahí acudí a la oración y a la palabra de Dios. Empecé a orar 10 minutos, luego dije, bueno, si oré 10 minutos, voy a poner una meta de este mes, orar media hora, y Dios va a hacer algo, y quiero que Dios se revele a mi vida. Y empecé a orar así, y no sé si se acuerdan que teníamos aquí en la iglesia unos tiempos con Dios, un librito de tiempo con Dios, y yo tenía la verdad como 20 ahí acumulados que no había leído.
no tenía una Biblia y empecé a coger al azar. Y un día le oré con todo mi corazón: Señor, quiero que me reveles 3 cosas particulares. Que me reveles tu amor de Padre, que me reveles la obra de Jesús en mi vida, la dimensión, y que yo lo pueda dimensionar qué hizo Jesús por mí, y la compañía del Espíritu Santo en mi vida. Y ahí fue cuando cogí ese libro y empecé a leer, y abrí en Isaías 52 cuando dice que como cordero fue llevado al matadero, que murió por todas mis rebeliones. Y ahí genuinamente el Señor fue revelado a mi vida, y desde ese día tengo una convicción y una disciplina de buscar al Señor más, de experimentar cada vez más su presencia. Y ahí también hubo un punto de quiebre a mis 20 años en el que yo decía: todo el mundo me ha dicho en toda mi vida, tú vas a ser pastor, tú vas a hacer algo relacionado con el ministerio, y siempre lo rechacé. Yo no quería nada, absolutamente nada. Quería mi carrera, mi trabajo, mis cosas. Y yo decía, por el hecho de que mi papá sea pastor y él tenga un ministerio, no significa que yo también tenga que tenerlo. O sea, puedo tener mi trabajo. Estudié con muchas fuerzas, fui un buen estudiante en la universidad, quería tener un buen trabajo, lo tuve por un tiempo, lo disfruté, crecí, aprendí, pero sentí el llamado de Dios hace poco menos de 2 años, el llamado de Dios en otro país, y fue algo muy increíble, porque yo le dije a Dios: ¿sabes qué, Señor? Ya, mira, te rindo mi vida, tú ganas. No, mis planes que yo tenía, creo que los sujeto a ti. Si tú quieres hacer conmigo algo diferente, está bien, hazlo tú. Y bueno, hoy estoy liderando alabanza, hoy estoy hablándoles a ustedes con todo el corazón, con temor y temblor, porque hablar de esto es hablar en nombre de una familia, hablar en nombre de una herencia, hablar en nombre de un ministerio. Y bueno, ha sido la herencia que he recibido por parte de mi papá y mi mamá para tener una relación cercana hoy con Dios. Pues es breve el tiempo para explicar tantas cosas, pero ya lo han dicho y Esteban lo ha reafirmado, y fue mi introducción. Familia perfecta, ninguna. Pero creo que sí podemos tener familias saludables. Como un cuerpo que no es perfecto, porque su cuerpo y el mío no es perfecto, sí buscamos que sea saludable. ¿Y qué hacemos para que nuestro cuerpo sea saludable? Lo cuidamos, lo alimentamos, lo tratamos con prevención a través de la ciencia médica. Buscamos que el cuerpo se cuide, porque el cuerpo es sujeto de enfermarse. Por analogía, una familia también se puede enfermar, y para ello hay que crear las prevenciones del caso y los tratamientos del caso para que sea una familia no enferma, sino saludable. ¿Qué factores inciden para que una familia sea saludable? Número 1, el primer factor para que una familia sea saludable es que debe guiarse bajo los principios de Dios. Fundamental. Si cada uno entiende lo que Dios dice sobre la familia, y hay mucho material en las epístolas y libro de los proverbios, el cual estoy escuchando constantemente. Estos días lo he repetido como unas 5 veces, del capítulo 1 al 31 en audio, cuando voy montando en bicicleta y hago mis ejercicios. Y ahí habla de todos los roles de la familia. Pero hay otros materiales bíblicos que fortalecen los roles que se deben desempeñar en una familia. Entonces, si nos guiamos por principios bíblicos, tendremos una familia saludable. 2, una familia saludable tiene otro elemento, y es la espiritualidad. Si oramos en casa, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra pareja, oramos por la familia extendida, yernos, nuera, suegros. Si hacemos eso, y principalmente si lo hacemos los varones, si nosotros guiamos esa oración delante de Dios, tendremos familias saludables. Enfaticé hace 8 días sobre la necesidad de una familia patriarcal. Somos
responsables los hombres delante de Dios por nuestras familias. Y esta responsabilidad no se le debe endilgar a las madres, porque si no romperíamos con un modelo. En la Biblia no se habla de una familia matriarcal, se habla de una familia patriarcal. Si hay espiritualidad, tendremos familias saludables. Tercer elemento. Tendremos familias saludables si manejamos tiempo y espacio con excelencia. Tendremos familias saludables si manejamos tiempo, si manejamos espacio y tiempo con excelencia. La preocupación que veo yo de muchas familias es que no hay integración en las mismas, pero a su vez observo que obedece a que nosotros mismos como líderes de familia, esposo y esposa, no dedicamos tiempo con excelencia y tampoco el espacio apropiado. Anécdota: siempre desde que nos casamos buscamos tiempo para los dos y tiempo para nuestros hijos. Y para mí eso era como una agenda, porque pensé, si tengo tiempo para la cita en la embajada, cita para la consulta médica, cita para pagar un impuesto, cita para registrar mi firma, ¿qué me dice a mí que no puedas también tener tiempo para lo más valioso de esta tierra, que es la familia? Y por eso desde pequeños a mis hijos les dedicamos tiempos. Ivonne, cuando era pequeñita, usaba una corbata roja, un buzo azul, unas medias blancas, era el uniforme. Siempre peleaban con la mamá porque no se quitaba el uniforme a tiempo. Y yo llegaba a las 5 de la tarde los viernes, pitaba fuertemente, ellos conocían el sonido, salían y les decía, tienen 3 minutos para que estén cambiados para ir a Unicentro a comernos un helado, a ver una película o a jugar. Voy en 2 minutos. Corrían, se estrellaban, se emocionaban, y para mí era un gusto eso. Y después de que estaban listos nos íbamos a jugar, a comer, a estar con ellos. Y por eso respetamos, cuando empezó a realizarse esa opción, respetamos el tiempo de vacaciones, respetamos el tiempo de la intimidad, porque si uno tiene tiempo para los demás, debe tener tiempo mayormente para los nuestros. Y finalmente, para tener familias saludables, debemos respetar y valorar los roles de cada uno de los integrantes de la familia. Respete a la esposa, respete al esposo, respete a los hijos, respete a los papás, respete al yerno, respete a la nuera, respete a la suegra, respete esos roles. No podemos ser iguales todos, sino que cada uno fuimos diseñados dentro de un núcleo familiar para desempeñar específicas acciones. Y cuando no respetamos esas acciones, vamos a tener serios problemas. Por eso, si queremos tener familias saludables, interpretemos debidamente los roles. Y póngase en pie, por favor. Quiero que miremos el Salmo 112 y con esto declarar para sus vidas que así como mi familia ha sido bendecida en medio de las luchas, les digo a cada uno de ustedes, sus familias también serán bendecidas en medio de sus luchas. Sus familias serán prosperadas en medio de sus adversidades. Proclamo por la palabra en esta mañana que usted y yo podemos tener familias saludables. Si cumplimos los dictados de Dios, si cumplimos con esta palabra, Salmo 112, si la aplicamos irrestrictamente, vamos a tener la bendición de ver generaciones que creen en el Señor Jesucristo. Y como bien lo afirmó Esteban, que todas nuestras familias vayan al reino de los cielos. Queremos que en esta mañana todos los que están aquí bendigan sus familias y que hagan acopio a esta palabra. Mire lo que dice la Escritura: feliz el hombre y por supuesto la mujer que teme a Dios. ¿Cuántos temen a Dios? Y en sus mandamientos
se deleita en gran manera. Mira lo que va a pasar. Esto es parecido al Salmo 128 que hace 15 o 20 días leímos en medio de ese mover del Espíritu Santo que hubo ese domingo. Mira lo que va a ocurrir. Su descendencia, y ahí están sus hijos, sus nietos y bisnietos. ¿Cuántos lo creen? Será poderosa en la tierra. Y eso he declarado desde que nacieron mis hijos. He declarado que mi hija y mi hijo serán poderosos en esta tierra. Y ahora declaro sobre Juanita lo mismo. Y desde ya estoy declarando sobre los hijos de Mateo. Serán poderosos en esta tierra. La generación de los rectos será bendecida. Y cada uno de los que está aquí es recto delante de Dios, porque aunque fallare, aunque pecaren, si se arrepienten, Cristo los mirará y el Padre los mirará por medio de la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y por eso todos son declarados rectos según la mirada de Dios. Según la mirada del hombre no, pero según la mirada de Dios sí. Y por eso proclamo en esta mañana que a ustedes los rectos, su generación también será bendecida en esta tierra. Mire lo que dice la palabra en el versículo número 3. Bienes, salud, bienes es entendimiento, bienes es comprensión, bienes es la paz, y aparte de eso, riquezas hay en su casa. Y eso proclamo para cada uno de ustedes. Y riqueza no es lo que deseo, sino la satisfacción de lo que necesito. Y Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Y la palabra dice: y su justicia permanece para siempre. Declaro para cada uno de los que me está escuchando, los solteros principalmente, que en el futuro su hogar, su matrimonio y sus hijos que vendrán serán bendecidos por cuanto creen y temen el nombre del Señor y se deleitan en sus mandamientos. Y para todos los que tenemos matrimonios y tenemos hijos, le declaro que toda su descendencia y sus matrimonios son bendecidos y son saludables en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Dios quiere familias saludables. Rompa con la línea de la derrota. Rompa con la línea de la desgracia. Rompa con la línea de la destrucción matrimonial. Rompa con la línea de la escasez en la familia. Rompa con la línea de la maldición en la familia. Porque en Cristo Jesús nuestras familias son bendecidas. Alguien que diga amén y amén y amén.